Biblias en Salmos 86. Vamos a leer del versículo 9 al 13. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Praise my God. Aleluya. Vamos a comenzar en el 8. Aleluya, Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Gracias te damos. Oh Dios Señor, mío. Aleluya. ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Grande es la misericordia del Señor. Gloria a tu nombre, Jehová. Amén, amén. Se pueden sentar, hermano, donde se sientan más cómodos. Bendito sea tu nombre. Dios bendiga todo en el día de hoy. Aleluya. Bendito. Gracias te damos, oh Señor. Muy bien, mi amado hermano. Hoy vamos a continuar el estudio donde lo dejamos el miércoles pasado. Estuve diciendo la semana pasada que hay varios ejemplos en la Biblia donde después del día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre diferentes grupos y la experiencia que tuvieron esos grupos fue idéntica a la de aquellos en el día de Pentecostés. Ahora, debido a que estos diferentes grupos, que si Dios permite, vamos a ver en esta noche, debido a que ellos cuando reciben el Espíritu Santo hablan en lenguas, también ahí es donde muchos hermanos en la fe han dicho, tú ves, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú hablas en lengua. Hay una señal externa en la vida tuya. Y muchas veces ellos no solamente se reclinan sobre lo que ocurrió en el libro de los Hechos, en el aposento alto, en los primeros capítulos, sino que ellos mencionan estos diferentes grupos. Y por eso yo creo que es importante que nosotros logremos estudiar y entender por qué estos diferentes grupos, cuando son bautizados por el Espíritu Santo, ellos hablan en lengua. Hay una explicación para todo. Hay una explicación. Ahora, se puede ver como cualquiera puede llegar a la conclusión, como acabo de decir, de que si después del día de Pentecostés estos diferentes grupos tuvieron la misma experiencia que los 120 en el aposento alto, entonces sería obvio, bastante obvio, concluir que después de ser bautizados el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, las lenguas serían una evidencia externa de ese bautismo en particular. Por lo menos así piensan muchas personas. Ahora, algunos han querido tomar, como le dije, estos ejemplos para decirle que estos diferentes grupos comprueban que el bautismo en el Espíritu Santo requiere la señal externa de lenguas, siendo que cada uno de los grupos que vamos a considerar tuvieron la misma
experiencia que los 120 en el aposento alto. Ahora, si tú, como hermanos en la fe, te tropiezas con una persona que te dice, tú ves, en el día de Pentecostés, cuando los 120 estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, ellos hablaron en lengua. Entonces, yo sé que en parte tú le puedes explicar, hablaron en lengua porque habían 17 diferentes nacionalidades. No todos hablaban el mismo lenguaje. Y el objetivo de Dios en ese día era alcanzar las multitudes, las diferentes nacionalidades. Y por eso es que el Espíritu Santo le dio a los 120 la capacidad de hablar en diferentes lenguajes. Estos hombres no habían ido a una escuela lingüística. Ellos no habían aprendido estos idiomas, pero los hablaban a la perfección porque el Espíritu Santo le daba. Pero entonces te pueden decir, bueno, está bien, ahora explícame por qué estos diferentes grupos que no tenían nada que ver con las multitudes que se convierten en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos también hablaron en lengua. Tú no ves, el bautismo requiere una señal externa, y esa señal externa es el hablar en lengua. Ahora, cuando te cojan a ti y te hablen de esa manera, ¿qué le vas a decir? Es importante que como creyente tú sepas expresar lo que la Biblia dice, no porque tú simplemente lo has oído, sino que el Espíritu Santo te pueda convencer y abrir tu mente para que tú puedas entender. Pero la razón por la cual estos diferentes grupos tuvieron la misma experiencia que aquellos tuvieron, o sea, los 120 en el aposento alto en el día de Pentecostés, como le dije, tiene su razón. Ahora, vamos a ver el primer grupo. Vayan conmigo en su Biblia al libro de los Hechos, al capítulo 10. Pero notemos primero, vamos a notar primero los ejemplos uno por uno. Vamos a comenzar con el ejemplo de la familia de un hombre que se llamaba Cornelio. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Díganme cuando estén ahí. ¿Todo el mundo está bien? Está bien. Hechos, capítulo 10, vamos a comenzar leyendo en el verso 1. Y quiero que pausemos y entendamos lo que estamos leyendo, porque así es como único tú vas a entender por qué estos grupos hablan en lengua. Cuando continuaremos en esta noche, espero que no se cansen y que el tiempo nos dé, pero vamos a leer bastante, porque para entender este tema hay que leer bastante. Primero, Hechos 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ok, pausen un momentito. Lo primero que tú te tienes que dar cuenta es que Cornelio era un gentil, no era judío, era un gentil, era parte del ejército de Roma. Él era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces, él era un soldado, era un gentil. Versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ok? Ahora nos damos cuenta que Cornelio era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que tenía su familia en una disciplina de orar y de buscar la presencia del Señor. En el verso 2 entendemos qué clase de este hombre era. Él era un hombre que hacía limosnas, o sea, le daba al pueblo de comer, le daba dinero, le daba ropa, siempre estaba ayudando. Ahora dice el verso 3,
Este vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ahora tiene una visión. Él mirándolo fijamente, verso 4, y atemorizado, dijo que es Señor. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El ángel le dice en el verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posea en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, pausen un momentito. Él es enviado por el ángel a enviar hombres de su casa a que vayan a Jope y para que busquen a un individuo que se llama Simón, que se llama Pedro, porque obviamente el apóstol Pedro tenía que ahora intervenir en la familia de Cornelio y decirle lo que tenía que hacer con respecto a la salvación y lo que Dios quería hacer en esa familia. Y el único que podía hacer esto era Pedro. Posiblemente era el que estaba más cerca de él en Jope. Entonces Cornelio se le dice, manda a buscar a este hombre. Dice el verso 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Entonces él llama a un soldado de confianza y lo envía quizás con otro. Van a Jope, a la casa de donde está Pedro hospedándose, y allí lo buscan. Ahora, antes de que los soldados lleguen a Jope, Dios está preparando a Pedro, porque Dios es así. Dios no obra en la vida de una persona nada más y te da una visión y te dice algo. Dios, por otro lado, está preparando a la otra persona que va a hablar contigo. Nadie te debe de tomar de sorpresa. Ve el ejemplo. Si Dios te habla a ti primero. Y si viene otra persona, Dios puede usar esa persona para confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Pero nadie debe de tomarte a ti por sorpresa y decirle, hermano, Dios me ha llamado para que te diga esto y te diga lo otro. No, Dios no obra de esa manera. Él primero le comunica al creyente, y una vez que tú estás sólidamente fundamentado en lo que Dios quiere hacer, lo puede confirmar a través de otra persona. Pero nunca el mensaje se origina en los labios de fulano, sutano o mengano. Dios tiene la capacidad de lidiar contigo. Ahora, Hechos capítulo 10. ¿Están ahí? Amén. Vayan al versículo número 9 en adelante. Vamos a ver ahora Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora ¿qué? Sexta. Cerca de la hora sexta. Amén. Amén. Sube a orar. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice el verso siguiente. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Saben lo que es un éxtasis? Ok, cuando una persona tiene una experiencia así, es como que la persona se congela, se frisa. No pierde conciencia, está consciente, pero algo sobrenatural ocurre en la vida de esa persona. Pedro entra en ese estado de éxtasis. Ahora dice el verso 11, y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en la cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Verso 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Dios le habla. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En otras palabras, todo lo que había delante de él eran animales inmundos. Animales que la ley los había declarado inmundos. Animales que no se usaban ni para sacrificios. Esos animales Dios los mete dentro de ese lienzo y los desciende y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no. Verso 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Ve? Dios está preparando a Pedro. Lo está preparando con animales inmundos. Y le dice: Pedro, lo que yo limpio, no lo llames tú inmundo. Ahora nosotros sabemos lo siguiente, porque hemos leído la escritura ya. Y sabemos que Dios está usando cada uno de estos animales en el lienzo, que eran inmundos por motivo de la ley de los judíos, para representar un nuevo grupo que Dios iba a injertar, a introducir por primera vez en la iglesia. Porque Cornelio viene a ser uno de los primeros que con toda su familia entra a ser parte de la iglesia. Anteriormente, ningún gentil se había convertido. Ningún gentil era aceptado por el pueblo judío como miembro del cuerpo de Cristo. Ahora Dios usa animales inmundos, más o menos, para ilustrar que Él los puede limpiar. De tal manera que tú, siendo judío, los puedes consumir y no te va a pasar nada. Tiene permiso de parte de Dios. Ahora, Pedro llega a la casa de Cornelio. Versículo 23 en adelante. Búsquenlo, díganme si lo tienen. Amén. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. O sea, Cornelio los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos, mejor dicho, de Jope. ¿Ok? 24. Al otro día entraron en Cesarea. El primer día, los hombres que Cornelio envía entran a la casa de Pedro. Pedro los hospeda, duermen, descansan, y el próximo día se proyectan a Cesarea. Dice: y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. O sea, el hogar estaba lleno, la casa estaba llena. Había un tremendo manjar espiritual preparado para Pedro, porque Cornelio llama a todo el mundo en su familia que él amaba, amigos íntimos, porque él sabía lo que iba a ocurrir en parte. Ahora miren cómo sigue diciendo. Dice, verso 26, ¿correcto? 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Ok, Cornelio ve un judío que es un judío de renombre. Todo el mundo conocía a Pedro. Pedro era un hombre importante. Cornelio todavía tiene la mentalidad del gentil. En parte, la creencia de él es: este hombre es tan importante, déjame tirarme de rodillas y adorar a Dios a los pies de este hombre. Pero ¿qué ocurre?
Dice la palabra del Señor, mas Pedro, 26, le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Menos mal que Pedro no hizo como muchos hubiesen hecho y hubiesen aprovechado la oportunidad de enseñorearse sobre ese individuo y de dominar a esa persona, porque hay muchos dentro del pueblo de Dios que no pierden oportunidad para poder tomar dominio sobre la grey de Dios. Pedro no hizo eso, mi querido hermano, no lo hizo. Dice el 28, El ahí 27. amén, muchas gracias. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Imagínate cómo Pedro se sintió, wow, qué gran audiencia. Ha venido a oír lo que Dios ha puesto en mis labios. Cualquier hombre o mujer de Dios se hubiese sentido contento de que le habían preparado una gran audiencia. ¿Cómo vino a una casa con 2 o 3 raquíticos, enfermos, etcétera, etcétera? Había hambre en esa casa. Dice el 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya Pedro está aprendiendo. Lo que él hubiese llamado inmundo anteriormente a esa experiencia, ahora comprende que Dios le enseñó. Hermano, cuando Dios te enseña algo, acaba de aprender, caramba. Acaba de aprender lo que Dios te quiere enseñar. Y manténlo contigo donde quiera que tú vayas. Pedro aprendió. Dice el versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Porque Pedro no sabía todavía. Dice el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dice el 31. Y dijo Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido reconocidas delante de Dios. O sea, él tiene la experiencia de ver posiblemente un ángel que viene resplandeciente y se le presenta y dialoga con él. Dice el 32, envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Qué presión! Ponte tú a pensar. ¡Qué presión más grande tuvo que haber caído sobre Pedro! Yo tengo que hablar a este grupo tan grande. Yo ni tengo la mínima idea para qué Dios me ha llamado aquí. Pero el Señor lo estaba preparando. Dice el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
verso 39. Y nosotros somos testigos de toda la cosa que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comemos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Dice el 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Miren, qué mensaje, qué mensaje está predicando Pedro. Qué precioso. Qué mensaje. Miren, mi amado hermano, cuando Jesús le dice que vendrán días y momentos cuando los llevarán delante de tribunales para castigarlos, para quitarle la vida, para torturarlos, le dice, no se preocupen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo te dará lo que tú vas a decir. Este fue uno de esos momentos. El Espíritu Santo le dio a Pedro el mensaje que tenía que predicar. Dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todo lo que oían el discurso. Oigan, qué lindo, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo cae, pero la Biblia es enfática en decir sobre todos lo que oían el discurso, queriendo decir que habían quienes no estaban prestando atención. Y los que no estaban prestando atención se pierden la bendición. Es lo mismo aquí, domingo tras domingo se predica de ese púlpito, pero no todo el mundo está en la misma mente. No todo el mundo está oyendo lo que se está diciendo. Por eso es que hay hermanos que salen y dicen, Dios no me habló, porque no están prestando atención. Amén. Dice la palabra del Señor. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, oigan, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Quién no le va a rogar a Pedro que se quede? Después de una experiencia. Ahora este es el punto. El primer grupo que vimos en esta noche, que fue bautizado con el Espíritu Santo y hablaron en lengua, ¿por qué, mi querido hermano? Yo me imagino que tú tienes que estar más o menos adivinando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un grupo nuevo, era un evento nuevo, era un acontecimiento nuevo, era algo que nunca había ocurrido y había necesidad de comprobar que lo que ocurrió en el día de Pentecostés, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ahora está ocurriendo en la casa de Cornelio, porque está ocurriendo una transición de judíos a gentiles que están ingresando, están matriculando en el cuerpo de Cristo. Y si no ocurre lo mismo que ocurrió en el día de Pentecostés, nadie lo va a creer, mi hermano, nadie. Porque van a creer que la conversión de Cornelio y de los que estaban en su casa era una conversión cualquiera. Pero tuvieron que ver las señales que ocurrieron en el día de Pentecostés. Por eso es que ese primer grupo recibe la misma experiencia. Pedro dice, igualmente que nosotros. Lo que recibimos en el día de Pentecostés, ellos lo reciben ahora. ¿Entienden, hermano? Amén. Pues miren, Dios le bendiga.